Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Acá estamos en una nueva edición de Sin Saco Fiscal en este día, martes 20 de julio del 2021. Gracias a todos ustedes por estar acá. Feliz Día del Amigo. En el fondo uno tiene una relación con quien nos está viendo del otro lado y ustedes hacia nosotros. Así que gracias por estar y felicidades y muy buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor Jorge Haddad? ¿Cómo le va? Muy bien, feliz día del amigo a Guillermo, a vos, Maxi, al invitado y a todos los que nos están viendo del otro lado, como vos decís. Ignacio, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. También hago como Jorge Extensivo un saludo por el Día del Amigo a todos. Maxi Lagorio, que tengas un muy lindo día de hoy. Una semana en donde, después del GAF de la titular de la AFIP, comenzó a consolidarse la idea de que no está preparada para el cargo. Vos podés ser muy bueno en algo, por ejemplo, un neurocirujano de primer nivel no sirve para ser entrenador de fútbol. Lógico. Pero para ser neurocirujano, sí. Un jugador de fútbol es buenísimo para meter goles. Jamás le permitiría que me operara mi cerebro. Pero yo no voy a dudar del conocimiento económico de Mercedes Marcó del Pont. No sabe de temas fiscales. Punto. Y ha demostrado que tampoco sabe de economía moderna y de inversiones. Sino debería haber su propio organismo, las ventajas fiscales que le da a algunos, con las legislaciones a algunos lugares. Por ejemplo, que sería de la industria electrónica en Tierra del Fuego sin esas ventajas. Con lo cual, hacemos caso omiso de lo que dijo, lo señalamos porque hay que contarlo, pero lo que hizo con esa declaración fue deslegitimarse ella misma. Congreso Nacional no va a haber novedades en las próximas 2 semanas porque por el cierre de lista, vio esas cosas la vida, se rajaron todo, ni siquiera emitieron un comunicado de prensa y dijeron, se fuimos. Nada. Ya se sabe que hasta 2 semanas no va a haber actividad en el Congreso. Con lo cual, señoras y señores, la buena noticia es que durante 2 semanas no van a votar ningún impuesto nuevo. Lo que no implica que luego del retweet de Cristina de la nota errónea de Alfredo Zayat, en donde el periodista confunde margen bruto con margen neto, cosa que es un economista, Alfredo Zayat, quiero decirlo, lo reprobarían inmediatamente en cualquier examen. Es muy posible que el gobierno en las próximas horas esté anunciando el cierre de las exportaciones de maíz y el aumento de 3 puntos en las retenciones. Lindo. Para más deberían ir al Congreso, pero está permitido, todavía tiene porque como bajaron un poquito de retenciones y estaba aprobado para más alto, tiene el upside el gobierno para jugar con esos 3 puntitos para arriba si tiene ganas. ¿Alguna palabra introductoria de parte de ustedes dos o vamos directamente al invitado del día Vamos de al hoy? invitado directamente que nos explique monotributo, que creo que es... Tema monotributo. Démosle en paz entonces ya al invitado del día de hoy a esta edición de Sin Mario Saco Fiscal. Goldman Rota, adelante. Acá está don Mario Goldman Rota, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Caballero, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? Hola, A ver si hablamos un poquito mejor. A ver, más altito, más alto. ¿Ahí me escuchan? Sí. Un poco más alto sería bárbaro, pero está muy bien. Está un poquito alejado del ver, micrófono. Un segundito porque no me permitía conectar. ¿Estás con micrófono de computadora o con micrófono de corbata? Ahí ya subí la ganancia. Ahora me escuchan mejor seguramente, ¿no? Es un poquito mejor, pero lamentablemente no tan bien como me gustaría. Vamos con la nota, si les parece bien. Bueno, la nota es obligatoria y habíamos quedado en eso cuando fue el proyecto de modificación del impuesto sobre los pequeños, llamémosle Monotributo. monotributos. Monotributo. Exactamente. Y ahora que se sancionó la ley, volvemos a las fuentes para que nos explique qué pasó en el medio, qué hicieron y cómo quedó la cosa, porque parece que no es tan simple, ¿no?
En realidad, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Hablo un sí, poco más sí, fuerte. dale. Sí, esto fue sancionado a libro cerrado prácticamente con muy poco debate parlamentario, ¿no? Eh, Desde que ingresó hasta que le sancionó, justo publicó una nota ayer en Tributum y pasaron tan solo 35 días y hubo una pequeña modificación, pero fue, digamos, en la Cámara que lo impulsó, que es la de diputados, que es la que obtuvo lo que se denomina media sanción, y después en senadores no podían cambiar, si no tiene que volver para atrás y se Claro. demore, etcétera, ¿no? En esencia, surge de cuando lo presenta ¿cómo se llama? El Poder Ejecutivo. presidente de la Cámara de Diputados, de la comisión, mejor dicho, el colega Heller, Sí, dice, buscando eufemismos, ¿no? Que en realidad, para no decir que modifica la modificación que se hizo hace poco, eh, aducieron que aclara, enlaza o se complementa, buscando eufemismos fantásticos, aquella que había sancionado hace 2, 3 meses atrás, en sí, abril. con un atraso de 4 meses, ¿no? Tal cual, ¿no? Sí, sí, hubo un atraso, una responsabilidad compartida entre el propio Congreso, que demoró 4 meses, el Poder Ejecutivo en la reglamentación 1 mes y pico, la AFIP lo propio con sus normas y después para implementar. Con lo cual, en todo ese camino fue el famosísimo cobro retroactivo, con una repercusión mediática y política muy importante, ya que algunas categorías y de los 4 millones de contribuyentes daban casi 100.000 contribuyentes que tenían que pagar entre 5.000 y 30.000 pesos de manera retroactiva. Claro. Entonces hubo una oportunidad política, también llamémosle, y aclararon, enlazaron o complementaron esta última reforma incorporando, así como broche de oro, una moratoria únicamente siempre para los monotributistas, ¿eh? Porque acá de los autónomos, bien Se gracias, olvidaron. digamos. Bien, gracias. Como siempre, ¿no? Ahí dando vueltas por lo que se escucha en los pasillos de AFIP, algo se va a pensar para los autónomos. No sé si a través de una ley, porque no le dan los tiempos, pero algo pareciera que se está impulsando. No es eliminarlos, ¿no? Porque es lo que faltaría. ¿Cómo quedan en proporción por un lado, las escalas de las categorías y por otro lado, lo que tenés que pagar en cada una de ellas? Sí, Incorporando los tres rubros, ¿no? Porque sabemos que hay diferencia de importe por el rubro que sea, obra social, jubilación o impuesto. El menor de todos es impuesto, ¿no? claro, tal cual. El monotributo en realidad lo que hace es una sustitución que simplifica los tres grandes gravámenes, tributos, que es IVA y ganancias. Entonces hay un pequeño componente que es el impositivo y después el previsional, que vendría a ser el de autónomo, y el de la obra social. Son las tres patas, Claro. como bien decís vos. Que acá permitimos una aclaración que ya lo charlamos. Lo que es simplificado no es el régimen, es la sustitución en un pago único de ganancias, IVA, autónomos y obra social. Eso es lo que simplifica, porque el régimen desde el cuajo nunca fue simplificado, a pesar que muchas veces por una cuestión de política comunicacional se ha dicho liquídelo usted mismo, hágalo usted mismo. Sí, el pago mensual, para Claro. categorizar, recategorizar, encuadrar, cuando quede excluido, cuando no. Resulta que si vos comunicás antes lo que ahora se denomina pomposamente contribuyente cumplidor, es el Sí. que se dio cuenta que quedó fuera del régimen. Entonces ahí tenés un plazo muy perentorio para decir, uy, me doy de baja, renuncio y me doy de alta en el régimen general, IVA ganancias. Si eso lo hace el contribuyente, que no lo hace el asesor,
tiene unos beneficios gigantes. El que se le pasó y sigue Por facturando, ejemplo, ¿qué y beneficio después no tienen puede con entrar. esta ley, ¿no? Claro, no, con la primera ley, Con la digamos, primera ley, ¿no? la del IVA y Con, la IVA y ganancias. con la primera ley lo que hace, tiene unos determinados créditos fiscales, presuntivos y también gastos, para que en función de cuando el monotributista fue excluido, ya sea por propia voluntad, que dijo, uy, me pasé, o por algún determinado cruce sistémico, notificación, se puede computar el crédito fiscal o la ganancia porque después se lo van a hacer retroactivamente. Che, te pasaste hace 5 meses. Ah, de haberlo sabido tenía crédito fiscal o tenía gastos. Entonces, un poco lo que viene a subsanar es no solo eso, sino también a futuro, ¿no? Y por eso la reforma del mes de abril lo que trajo aparejado es que de ahora en más, cuando un monotributista va a la ferretería, le van a dar una factura con el IVA discriminado, a pesar que no se lo puede computar, pero es por sí el día de mañana queda excluido o su renuncia a este régimen, tiene cuál es el importe bruto, cuál es el importe neto, para tomarse el crédito fiscal y el gasto en ganancias, ¿no? Ahora, Mario, vos sabés de esto. Para poder hacer eso en una factura, como las facturas son electrónicas, tenés que cambiar todo el sistema. ¿Cuánto demoran en cambiar el sistema? ¿Está funcionando? ¿Cuándo va a funcionar? Mira, Los sistemas privados lo han logrado hacer prontamente para esto o no? y parcialmente, digamos ni, porque aquel que facturaba vía los sistemas de AFIP, comprobante de línea automáticamente, no tuvo mayor complejidad porque hicieron el cambio directamente los servidores de AFIP. Entonces, Ujú. automáticamente salió con una leyenda así más o menos, Sí, que ahora la sí, podemos leer, creo que ya lo charlamos, sí, sí. son casi como 4 renglones, y justamente cuando fue notificado a través de cámaras empresariales, los propios consejos profesionales, etcétera, que no se llegaba, entonces salió hace poco una resolución general con una dispensa que permitió diciendo, bueno, está bien, factúrele y póngale un sello de goma o póngale un sticker con esa leyenda diciendo que se podrá computar el crédito fiscal en el caso que sea excluido, etcétera, etcétera, ¿no? Qué improvisación y estamos en el mes de junio cuando esto se tendría que haber solucionado en enero. Guillermo, te la dejo picando algunas preguntas. No, a ver, lo que le preguntaría, bueno, estamos en el monotributo 3.0, ¿no, Mario? Básicamente. Si le tendríamos que poner, digamos, un orden. Eh, ¿qué nos espera con el monotributo? Eh, ¿Puede haber más modificaciones? ¿Hacia dónde vamos? Me parece que, digamos, por lo que estoy viendo, digamos, de los antecedentes legislativos y puntualmente respecto a este año, es como que, en definitiva, el Ejecutivo quiere darle algún tipo de orden al régimen y que no lo estaría encontrando. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya un día, la otra vez te pregunté cuál es el futuro de los monotributistas y me lo contestaste muy bien. Ahora, en función a estos sucesivos cambios normativos, a ver, ¿te da alguna impresión, tenés alguna intuición de cuál es el rumbo? Y yo creo que le están haciendo un mimo al monotributista, quizás por una cuestión electoral, por la repercusión mediática que tuvo, etcétera, pero lógicamente, si ahora vemos que de manera insólita e inédita, para el año 2001 hay lo que denominamos una tabla híbrida, entonces por primera vez el gran parámetro de categorización, que son los ingresos brutos devengados mensuales que se anualizan, ¿no? En los últimos años, prácticamente última década, eran lo mismo de enero a diciembre. Ahora por primera vez unos son de enero a junio y después otros de julio a diciembre. Pero como si esto fuera poco, no es lo mismo lo que tenés que pagar de enero a junio que lo de julio a diciembre.
todo esto en aras de ese mimito y quizás con entre líneas la cuestión electoral y la repercusión mediática que tuvo. Yo creo que ese beneficio del monotributista, cuando hablamos de monotributistas, uno a priori piensa en la pyme, en el emprendedor, en el autónomo, pero no desde el punto de vista del régimen autónomo, sino de lo que es el emprendedor puro, que tiene unos empleados con toda la furia. Y no nos olvidemos que los 4 millones de monotributistas, en realidad casi 2 millones, facturan para el Estado. Factura 15, al mes siguiente la 16, después la 17 y después la 18. Entonces, ahí también hay una connotación importante, casi un 40%, según los últimos datos, que le facturan al Estado en todos sus niveles, ¿no? Estamos hablando. Incluso en los entes autárquicos, universidades, etc. Entonces, lo que se está tutelando también es eso, ¿no? Entonces, se está bajo un paraguas volvemos otra vez a la cuestión de oportunidad política. Pero creo que es un régimen interesante, porque a contrario census, si se pasarían todos al general, sería un descalabro y la informalidad es lo que se dispararía, ¿no? Entonces es preferible, como se dice, cazar dentro del zoológico, o en este caso más que el zoológico, podría ser dentro el safari, ¿cómo se llama? Dentro del coto, no sé, me sale Claro, un coto de coto caza, de casa. el coto de caza a los 4 millones, a que decir, no, usted tiene que ser responsable escrito, sí, venía a buscarme, ¿viste? Claro, totalmente. Claro. Sí, Entonces, yo creo que hay monotributo para mucho más. En síntesis, hay claro. monotributo para muchísimos años más. No hay mucho más que reformar, porque la tarea pendiente histórica fue esto del empalme y el puente del régimen simplificado hacia el régimen general, que con esto se está subsanando. Es muy complejo, porque el régimen es complejo, porque la realidad es compleja, porque la economía es compleja. Entonces, hay mucha causística. ¿Cuándo fuiste excluido? De que si tenés o no comprobantes, vamos a poner presunciones, incluso hay una superposición de beneficios fantásticos, que si fuiste excluido en diciembre de 2019, pero te vas a generar por motus propio, tenés como 3 beneficios que se van acumulando. Es causístico, no se puede hablar general porque tenemos que hablar de 15 a 20 casos. 15 a 20 casos. Aparte hay un supuesto donde tenés que pagar de acuerdo a la categoría 2 cuotas, ¿no? Claro, tal cual. Es como un Compensación. castigo que se le dice, Sí, para la permanencia. un impuesto para tener diferente consideración y poder reingresar al régimen, ¿no? Que eso está muy bueno, lo que se prevé, que reingresen al régimen, pero en realidad, perdón, esto viene a colación, es prepandemia, porque las suspensiones de la exclusión automática de los monotributistas, ya sea porque se pasaron o ya sea porque no pagaron más de 10 cuotas mensuales consecutivas, es la crisis económica pre-pandemia COVID. Entonces Claro. también viene a subsanar un poco todo eso. Cuando la FIP levante el switch y diga quiénes fueron excluidos por sistema, que se estima que van a ser 80.000, 100.000, ahí es donde todos van a entrar estos famosos puentes, ¿no? Claro, pero tiene límites los puentes, que no los modificaron. No, ¿25% y 50% o cómo es el tema? sí, a ver, me tendría que fijar en la tabla exactamente, pero hay una diferenciación que si te pasaste más o menos del 25% del ingreso bruto máximo anual, y además tenés un tope, 50% que vos decís, de la facturación de PYME, que son 2 o 3 millones, Sí, algo así, Claro. ¿no? Para que no cualquiera pueda volver, ¿no? Entonces, claro, el que se fue en sortean las serio se bandas. fue. Igual es muy causístico, van a haber muy pocos casos que se encuentran en eso. No creo que superen más de los 10.000, pero bueno, se tuvo que prever todo, ¿no? Claro, vos lo que te referís, Mario, digamos, con levantar el switch, no es justamente el caso que mencionó Jorge, que en definitiva sería el mejor de los casos, digamos, el que se va del régimen porque se facturó de más y debería pasar al régimen general, sino también aquellos, digamos, donde está vigente la suspensión cuando no pagan el monotributo, que cuando levanten el switch va a haber un La montón de famosa baja de contribuyentes. oficio. Claro. Exactamente.
la baja de oficio por no pago, que ahí, digamos, Así es. por ahí también se va a graficar, o por lo menos se va a cuantificar un poco la magnitud de los que quedaron fuera del régimen por la crisis del coronavirus, ¿no? De esta Sí, presente sí, pandemia. que también hay un beneficio, entre comillas, que atenúa todo esto, que es por la propia crisis económicas, los monotributistas facturaron menos, lógicamente. Mm. Entonces, eso es lo que tiene de bueno el proyecto, que sin perjuicio de intentar legislar sobre hechos pasados, también es una previsión de lo que a futuro suceda. Ahora se va a ver con la próxima recategorización, que es ahora durante el mes de julio, y salió una RG Sí, Sí, ayer, ayer, que, sí. que para mí es casi una semana, pero no pasaron ni tan solo 24 horas, y que bueno, y que hace unas consideraciones por todas estas cuestiones que la ley fue sancionada, y ahí en diputados metieron sobre la marcha que en realidad los parámetros que se van a tomar para la recategorización no van a ser aquellos de enero a junio. ¿Cómo que no? No van a ser los de julio, que van a ser los nuevos, que son entre 370.000 y 3.700.000. Entonces, acá está el menjunje de la tabla híbrida. Entonces, sistémicamente, la FIP siempre te dice, en función de lo que uno factura, la categoría que te correspondería, pero bueno, acá está la tarea del contador de chequear con la tabla todos los parámetros, ¿no? Claro, porque tenés dos tablas, ese es el problema, ¿no es cierto? Tenés, no Es una normalizaron tabla el tema, híbrida. Es claro. una de enero a junio. No sé si acá podemos compartir pantalla, pero Sí, nosotros le tendrías que publicamos autorizar, Jorge. una tabla Sí, híbrida que se ve claramente las tres normas involucradas para la realización de la tabla, que estás si bien es todo autorizado. sistémico, que si bien es todo sistémico, va a ser complejo, ¿no? Sí, vos sabés que hay dos temas que me quedaron picando mientras lo buscás. A Muy ver. buena la tabla esta. Que fue el primero, el monto, porque vos podés quedar excluido porque hiciste una factura a partir No de me un permite. monto determinado. Sí. ¿Podés o no podés? No, no me permite. No, no. Host disable participant Yo screen te estoy sharing. compartir pantalla, todos pueden por compartir pantalla, te Ahí está, ahí puse. está, ahí está. Bien. Bueno. Los 39.000 pesos o 39.900, ¿es para servicios y para actividad comercial o solo para comercial? Perdón, ¿qué me dijiste que El estaba mirando tope, otra cosa? el monto tope de facturación de un producto o de un servicio. ¿Es para producto y servicio los 39.000, creo que eran, que lo habían subido? No, es para los que Es, venden es cosas de muebles. servicios. Claro, tal cual. Eso no se modificó. Justamente salió una Bien. nota hoy de Diego Mastragostino, del estudio Bertaza, dice las cuestiones pendientes que quedaron de esta oportunidad de la reforma, y justamente ese monto no se actualizó, ¿no? Entonces tengo que pedir disculpas a un oyente que me hizo la aclaración cuando yo dije que era para los dos y que tiene razón, era para uno Sí, sí. solo de los dos, no para, no Ahí, para ahí los la dos. tabla se puede compartir. Sí, Ya sí, está ya está, compartida. se ¿La ve pueden perfecto. ver? Sí, 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 sí. lo vemos. Bueno, ahí está la complejidad, ¿viste? De enero a A junio, junio. lo que tenemos que estamos usando, por eso yo la denominé híbrida. Tenemos que los determinados parámetros, ingreso bruto, superficie, energía, alquileres, etcétera, son los valores 2021, ¿no? Los que se actualizaron, digamos, tardíamente. Pero el importe a pagar, no, van a ser aquellos del año 2020 por toda esta cuestión y repercusión mediática. Sí, Ahora, a partir de julio, vos decís, bueno, toma los mismos parámetros. No, no. tampoco. Hay unos parámetros especiales de la ley que se sancionó hace unos días y aún no se promulgó ni se publicó en el boletín oficial, Exacto. pero sí los alquileres, tanto los alquileres de vengado como los montos a pagar, corresponden a aquellos que corresponderían de enero a junio, que por la cuestión de lo que ya charlamos, se retrotrajo a diciembre. Entonces, Sí. es una tabla híbrida.
prácticamente. Y eso es válido para alquileres y para montos. Ahora, superficie y consumo, Eso no se eso, tocó, eso quedó únicamente la actualización del 35% entre un año y otro, que va de suyo por un error, llamémosle, o por omisión en la técnica legislativa, en vez de referirse nuevamente la norma a que la tabla del régimen simplificado año a año deberá hacerse conforme tal índice, se hizo de manera cuantitativa y no referencial. Entonces, en diciembre de este año, otra vez, si no se modifica a través de ley, va a pasar exactamente lo mismo. Que no sabemos por qué pasó, pero parece que es porque lo que quisieron hacer es que sea exactamente el 35 y pico y no de otros índices. una cosa que te pregunto también, para mí yo la tengo claro, pero siempre hubo problemas en eso. El momento en el cual vos, eh, por el monto o la cantidad de facturas que hiciste en el mes y el monto del mes o lo que sea, estás excedido, quedás excluido a partir del fin de mes al mes siguiente vos tenés que entrar en el régimen general o quedás excluido el día 5 de agosto, que fue el día en que vos facturaste en exceso de ese monto o te pasaste del monto total. Exactamente, el momento de exclusión, cuando superaste, digamos, el monto máximo de la última categoría, no entre categorías, es diario, es el día, digamos. O sea, vos si el 5 de agosto facturaste un peso más de la máxima categoría, ya sea de servicio o de bienes, quedás automáticamente excluido del régimen y tenés un determinado plazo para comunicarlo a la FIP y, y tener los beneficios de lo que se denomina contribuyente cumplidor, que me di Del cuenta cumplidor. y renuncio al régimen y tengo determinados beneficios que otros sujetos no. Ujú. Pero es Bien, diario, digamos, ¿no? bien, bien. Y la proporción de aumentos de montos de facturación por categoría. La categoría A creo que aumentó mucho más que el resto de las categorías. Yo no hice los cálculos, ni mucho menos, por supuesto, ¿no? Pero ahí a ojímetro y olfato, como quien diría, veo que la categoría A, el monto es bastante más alto que, o sea, no hubo un 30% para todas las categorías, sino que, No, no, por eso volvemos a que un poco fue el- el objetivo político, bueno, toda la política realmente termina repercutiendo en las cuestiones económicas, ¿no? Política económica, pero casi electoralista y siempre con ese sesgo, sin entrar en adjetivos calificativos, de progresividad que se le quiere dar e intenta transmitir a todas las decisiones económicas y máxima en materia tributaria, es esta progresividad. Entonces tuvo mayor incremento para el mes de julio, los ingresos brutos máximos, para las menores categorías que para las máximas, en proporción. Incluso en sí, el mensaje de elevación del proyecto está y lo hace explícito, ¿no? Que no sé si está bien o está mal, pero volvamos un poco otra vez a que el 50% de los monotributistas están en las tres categorías más bajas. Entonces, sí, y son empleados sabemos para del qué se está Estado, ¿no? legislando, en realidad. Claro, son empleados Sabemos del para qué se está Estado. legislando. Y lo más probable es que esas categorías están subcategorizadas y que recién año a año, cuando se hacen, perdón, de manera semestral, las categorizaciones, si la FIP no la hace de oficio, los que están en la categoría más baja pasan derecho moche. Claro. Y cuando se da de baja uno, se dan de alta dos, tres personas. Hay muchos, seamos realistas. Esto el gobierno lo conoce, no es una verdad de perogrullo, pero hay muchos los que se les dice factureros, ¿no? Claro,
claro. Hay que ver si lo que en el derecho tributario muchas veces, ustedes saben perfectamente, ¿no? Que cuando ante una controversia uno termina litigando, en el caso que haya facturas apócrifas, incluso cuando incluyen a proveedores con posterioridad en la famosa base APOC, resulta que es el contribuyente quien le prestaron el servicio, que se le invierte la carga de la prueba y tiene que demostrar que el servicio fue prestado efectivamente a través de determinadas pruebas y con fallos que datan de antaño. Entonces, imagínate si los monotributistas de las menores categorías tienen que demostrar que efectivamente ha prestado el servicio o a quienes le facturaron. Hay un desparramo ahí, pero bueno, no Sí, tiene significación económica. sí, para la gente sí, directamente. Eso lo que proponemos es solucionarlo con un sistema que es el compliance o compliance, que estamos tratando de, de casualmente, como vos dijiste muy bien, que te invierte la carga de la prueba, tener la prueba y acreditada que actuaste con buenas prácticas y con buena fe. Estoy pasando un aviso, pero la realidad es eso. Es eso. La única forma que te puede llegar a salvar de esto, de la inversión de la carga de la prueba, es compleja. Vos has tenido y llevado varios casos, Guillermo, Ujú. sobre estos temas que comentaba Mario y realmente la experiencia, cuéntala vos, que te la voy a contar yo. No, a ver, pasa que el tema de la inversión de la carga de la prueba en materia de facturas apócrifas ha ido evolucionando con el tiempo y también a través, digamos, de distintos precedentes jurisprudenciales, pero, digamos, actualmente se ha llegado a un estado de situación donde la FIP, ante, digamos, la comprobación, por ejemplo, no me refiero al caso de servicios que por ahí es más complejo, ¿no? Por ahí en el caso de adquisición de bienes, donde la FIP llega a comprobar la existencia, digamos, de la adquisición de determinados bienes que luego se emplean en un determinado proceso productivo o que tal vez el contribuyente pueda acreditar su existencia por su existencia física, donde ahí entran en juego otras cuestiones, como por ejemplo la capacidad económica del proveedor para poder facturar esos bienes, donde ahí en cierta forma lo que establece la FIP o el criterio de la FIP es que en definitiva la factura que te entregó el proveedor lo hizo en función de encubrir a un supuesto beneficiario oculto, ¿no? Que es el verdadero, digamos, el verdadero beneficiario del pago de la factura. Con lo cual ahí ya entra en juego presunciones o ficciones, ¿no? Por parte de la FIP, donde por ahí la inversión de la carga de la prueba se torna un poco diabólica también, en mi opinión, ¿no? En el sentido, digamos, de la complejidad para un contribuyente de básicamente poder acreditar que no fue partícipe de una simulación, ¿no? Como básicamente lo quiere hacer la FIP, ¿no? Lo quiere establecer la FIP. Eh, pero bueno, digamos, es cierto, digamos, que eh, a través de por ahí buenas prácticas o de un mecanismo donde el contribuyente pueda en cierta forma trazar o efectuar una trazabilidad bueno, de la adquisición del bien y la comprobación de ciertos factores que hacen a la verisimilitud de la operación, va a ser más fácil, ¿no? Poder demostrar por lo menos la buena fe por parte del contribuyente, ¿no? Que adquirió determinados bienes o, bueno, en su caso, los servicios. Por ahí los servicios son más complejos porque a veces son intangibles, entonces por ahí se torna un poquito más complejo. Pero bueno, es un tema el de los proveedores apócrifos y es un tema que todavía tampoco hay un criterio unificado por parte de la jurisprudencia. Y si bien se valora mucho dentro de la apocrificidad el impuesto al valor agregado, que esa es una de los caballitos de batalla para las facturas ¿Mm? apócrifas, no es menos cierto que hay muchos monotributistas que también están dentro de ese paraguas de actividades
que si bien no da el IVA, te puede dar ganancias, o sea, todo tipo de gasto. Tal cual, es como vos decís, incluso, digamos, como que salvando el tema de las escalas, ¿no? Que los créditos fiscales pueden llegar a ser millonarios y el monotributista está propiamente topeado, ¿no? Pero imagínate que varios monotributistas están a mitad de la escala o al fin de la escala y ese gasto el contribuyente se lo toma 100%, ¿no? Está bien que también hay unos topes que es en función de la recurrencia del monotributista, un porcentaje de los gastos, etcétera, pero dejemos eso de lado. Por eso considero importante lo que vos dijiste del compliance, que es el libro de tu autoría y que eso está muy relacionado con el tema de todo lo que es planificación fiscal, que siempre ese término fue achacado como una forma de evadir impuestos o la ilusión que se le dice de manera agresiva, etcétera. Y otra vez volvemos a las cuestiones terminológicas, ¿no? Que lo que hay que hacer es estar preparándose ex ante, y lo que se dice en derecho no solo se ofrece la prueba, sino que se produce. Exacto. Lo que están hablando, lo que yo me estaba diciendo, era producir la prueba cuando me vengan a impugnar un crédito, un gasto, lo que fuere. No, yo hice todo el caminito porque tuve una buena planificación fiscal, que no solo es pagar un menor impuesto dentro del marco de la ley, sino también morigerar, atenuar o eliminar contingencias fiscales, ¿no? Para redondear, Mario, vos la vez pasada terminaste diciendo que era un bueno, mediano, de mediano a buen proyecto, llamémosle dentro. Ahora, terminada la ley completada, ¿cómo lo ves? ¿Se podría haber mejorado esto? Y sí, como te decía, hoy hice un artículo en Mito Financiero denotando unos cuantos puntos, pero, perdón, esto no se agotó con la ley que se sancionó, que no solamente no está vigente porque no se promulgó, sino que falta todavía una doble reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, que fue delegado que lo haga la FIP, una instrumentación y aplicatoriedad por parte del fisco, que muchas veces precisa determinados términos interpreta entre las facultades que tiene, y lo más importante es finalmente cómo sistémicamente se implemente. ¿Qué va a pasar en la cuenta corriente monotributista, las aplicaciones, las categorizaciones? Porque la categorización se suspendió. Ahora volvemos otra vez a categorizar para enero con esta nueva tabla, pero todavía falta, como dijimos, la RG y que la FIP lo instrumente, que es doble instrumentación, normativa y los que están en la parte de sistemas. Claro. Va por unas semanitas más. Varias. ¿Qué tal, Claudio? Tengamos confianza de que los funcionarios van a hacer lo imposible para hacer todo mal. Es momento, creo que, de despedir a nuestro invitado, le agradecerle infinitamente la presencia y el apoyo que nos da a través de su página con la difusión del programa. Por favor, un gusto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Mario. Mario Borman Rota, muchísimas gracias por esto. Señores, vamos a continuar con el programa, comenzando con el primer tema que teníamos hoy de nuestro temario. Ley 27.638. Sí, esta ley lo que hace es modificar el impuesto a las ganancias, eliminando, como habíamos adelantado, porque esto viene de bastantes semanas atrás, eliminando aquellos depósitos, intereses de depósitos que se hagan en pesos. Lo que se trata de evitar en general es que la gente vuele a sistemas indexados, sistemas ya sea fondos comunes de inversión o lo que sea, que te da un rendimiento en pesos, perfecto, eso va a estar exento. Antes estaba el juego tradicional de que como la caja de ahorro, el dinero que tenías no pagaba bienes personales y los intereses no pagaban ganancias, vos lo que hacías era el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes,
como corresponde, pasar el dinero que tenías de la cuenta corriente a la caja de ahorro. Y el 2 de enero hacías la calecita de vuelta. ¿Para qué? Para que la foto al 31 de diciembre, bueno, ahora no vas a tener que hacer eso, porque si lo tenés en caja de ahorro o donde sea que te dé dinero, no va a estar, mientras lo mantengas en eso, no va a estar grabado en los rendimientos con impuesto a las ganancias, ya sea un plazo fijo, ya sea cualquier otra forma de inversión o colocación de capital, siempre que sean en instrumentos de moneda nacional. Tomás, vos. Golpe duro para el señor Martín Guzmán cuando trata de renegociar bonos en dólares. Pero lo que se está notando es una amplia tendencia. Salió un informe justamente ayer de la Secretaría de Finanzas que toda la deuda argentina la quieren especificar para licuarla. Claro, claro. Eso ya se hizo en el 2001. Sí, siempre pasa lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo. ¿Qué más tenemos de esto? Sí, también prevé en bienes personales una modificación estableciendo 3 exenciones nuevas, principalmente respecto de la inversión en determinados instrumentos, como por ejemplo obligaciones negociables, instrumentos que disponga el propio Poder Ejecutivo, y también respecto de inversiones en fideicomisos y fondos comunes de inversión. Pero bueno, siempre y cuando, digamos, en cierta forma esté patrocinada, si se quiere, esa inversión por el Poder Ejecutivo, con lo cual ahí el inversor, para ver si está dentro de la exención, tendría que, bueno, en definitiva, ver si esa inversión está, digamos, dentro de la exención que prevé la ley, ¿no? No cualquier, digamos, tipo de inversión está alcanzada por la exención. Lo concreto es que, como bien dijo Jorge, digamos, estas modificaciones lo que quiere tratar de hacer, en cierta forma, es fomentar el ahorro en pesos, ¿no? Que estaba, digamos, es un poquito el caballito de batalla, ¿no? Y la financiación en pesos, Guillermo, porque lo que se está notando son largas The recording has stopped. Básicamente, se ha cortado la grabación del programa porque no está Jorge. Ah, bueno, a ver. Voy a empezar yo entonces. Maxi, vas a tener. ¿Estás grabando This vos? meeting is being recorded. Maxi creo que está grabando también. Me olvidé de eso. Bueno. Seguimos porque se nos cortó la transmisión, así que vamos a continuar analizando lo que estábamos hasta que vuelva el doctor Jorge Haddad. Básicamente lo que decíamos es que el cambio de la norma lo que busca es que incentivar la financiación de las colocaciones en pesos. Se nota una gran cantidad de emisiones en fideicomisos, en fondos comunes de inversión y en obligaciones negociables, sobre todo de pymes. Y más si tienen algún seguro de garantía o sociedad de garantía recíproca o similar. Tanto es así que PAE hizo una emisión a 11 años. Está bien, el gran comprador fue el ANSES, pero una parte pequeña de fondos comunes que compraron para los money markets. Y después hubo una seguida, 2 semanas después, por YPF. 11 años. Son plazos que no se ven en la República Argentina. Son en pesos, son colocaciones cortas. También el gran comprador fue el ANSES, que con esto lo que hace es ayuda a financiar, pero baja todo lo que es la cartera. Punto número 2, ¿qué más tenemos acá en este tema? O si no, pasamos directamente a las resoluciones. ¿Qué te parece, Guillermo? Dale, arranquemos con eso. Bueno, un poquito una de las... Resolución general 5028. Sí, esa un poquito la comentó el invitado, Mario, que es la que prevé la prórroga para la fecha de recategorización de julio en el monotributo y el pago mensual correspondiente a la cuota de agosto. Que, bueno, respecto a la recategorización de julio 2021, podrá efectuarse desde el 28 de julio hasta el 17 de agosto, ambas fechas inclusive, y con respecto, digamos, al pago, digamos, se prorroga hasta el 27 de agosto, inclusive la obligación justamente para el periodo de vengado de agosto 2021. Eso es lo que establece principalmente esta resolución general
de AFIP. Después, bueno, si querés paso al resto, digamos, Vamos, seguimos de con las novedades la ley de... normativas. Dale, las normativas regionales, o sea, la ley 6.225 de Jujuy. Sí. Bueno, esta ley lo que hace es modificar en cierta forma el código fiscal, principalmente en lo que se refiere al método de determinación del impuesto, en lo que es todas las cuestiones del juego, ¿no? Recepción de apuestas en casinos, salas de juego, juegos y apuestas online y similares, explotación de máquinas tragamonedas. Y bueno, en ese caso la base imponible va a estar constituida por la diferencia entre el total de ingresos en concepto de apuestas, la venta de fichas, créditos habilitados y demás, y el importe efectivamente abonado en concepto de premios, cánones y utilidades. Esto en el Código Fiscal. Después, esta ley también prevé modificaciones en la ley impositiva, respecto, bueno, en primer lugar del impuesto de sellos, donde se modifica del 0,75% al 0,1% mensual la alícuota del impuesto de sellos para operaciones monetarias o entrega recepciones de dinero, efectuadas principalmente por las entidades bancarias, las entidades, bueno, regidas por la Ley de Entidades Financieras, la 21.526, y también, y acá, bueno, viene un poquito también, nos hace recordar lo que sucedió acá en Ciudad de Buenos Aires, también se modifica del 0,75 al 0,1 la alícuota por las liquidaciones o resúmenes periódicos de tarjetas de crédito. Con lo cual, bueno, nos recuerda, digamos, aquello que, bueno, en su momento mencionaba los funcionarios de acá del gobierno de la ciudad respecto, digamos, de la legitimidad que tenía la ciudad en cierta manera de establecer un impuesto de sellos sobre los resúmenes bancarios, más allá que podamos discutir si va o no va, ¿no? Si es procedente o no. Pero bueno, que decían, hay otras provincias que lo hacen. Bueno, claramente Claro. acá tenemos el ejemplo de Jujuy, que es una provincia que grava con el impuesto de sellos, también las liquidaciones o resúmenes periódicos de las tarjetas de crédito. ¿Y en San Juan qué ocurrió? En San Juan lo que ocurrió es que bien, es como una de estas normativas que ya venimos mencionando en otras emisiones, que se dictan como consecuencia de la actual pandemia que estamos transitando, ¿no? Y en virtud de ello, esta resolución, la 398 del 2021, de la Dirección General de Renta de San Juan, lo que prevé es que en virtud de esta situación actual, se va a suspender lo que es la calificación de riesgo fiscal por el incumplimiento de pago en términos, ¿no?, de las obligaciones tributarias respecto del periodo de julio del 2021, lo cual es bastante atinado teniendo en cuenta, digamos, todos los perjuicios que ocasiona para un contribuyente entrar dentro de lo que es una calificación de riesgo fiscal, ¿no?, principalmente respecto de las alícuotas que empiezan a correr en función, digamos, de entrar dentro del régimen de riesgo fiscal. Eso en, bueno, Bueno, perfecto. Nos quedaría por hablar contigo el fallo judicial Inc. S.A., jurisprudencia ahora. Sí. Fallo Inc. S.A. es bastante interesante, principalmente en relación a la cuestión de fondo que trató, que es interpretación, donde había diferentes criterios, por un lado por la AFIP, después por el otro lado por lo que venía resolviendo el Tribunal Fiscal y algunas salas de la Cámara en lo contencioso administrativo federal, respecto de lo que se entiende como universalidad del pasivo. ¿Qué sucedió acá con Inc? Inc. S.A. En realidad era una sociedad que formaba parte del grupo Excel, ¿no? El recordado grupo Excel que Claro. devolvió Jorge, que entre otras cosas adquirió Supermercados Norte, de Cadesa, que ahí hago agua porque no sé bien qué era, a quién le había adquirido. Cadesa era Casa Tía, ¿no, Claudio? No, Cadesa, que sí, Cadesa era... Cadesa, me agarraste en falta, déjame pensar después. Seguí, que después te digo. Dale. Porque bueno, este tema viene de
esa época, ¿no? Digamos, respecto de un ajuste que hizo la FIP. ¿Por qué? Porque esta empresa, Inc. S.A., que es una empresa, digamos, que en definitiva había adquirido el paquete accionario de Cadesa, y en función de eso se había efectuado una serie de deducciones, tanto en el impuesto a las ganancias como también en función a lo que establecía el tratamiento diferencial que establecía o que establece, ¿no?, la ley de obligaciones negociables. Y ahí lo que decía el fisco, y fue el criterio por el cual ajustó, ¿no?, en cierta forma a esta empresa, es que esas deducciones no correspondían o no se encontraban destinadas a obtener o mantener y conservar las ganancias grabadas, que es como el principio general, ¿no? El principio general en materia de impuestos a las ganancias es que uno puede efectuar deducciones siempre y cuando el gasto que se está deduciendo haya sido o haya tenido como destino obtener, mantener o conservar las ganancias grabadas. Cadesa fue la operación en la cual el Excel Group compró Supermercados Norte. Claro. Con posterioridad, Carrefour compra la operación y se queda con Supermercados Norte. Entonces ahí hubo una pelea entre Carrefour y Excel justamente por este tema que acabas de comentar. Ah, ok. En ese momento se había, recordemos que el Excel Group llegó a comprar 73 firmas diferentes y bueno, ahí había una orden con el procesamiento de Juan Navarro. Claro. Bien. Bueno, la cuestión es que para el fisco, digamos, en conclusión, por esta introducción que hice, la empresa, o sea, Inc., había deducido improcedentemente intereses y gastos originados justamente en la emisión de obligaciones negociables, que esta emisión de obligaciones negociables fue básicamente para pagar a Cadesa la operación. Claro, sí, era la típica estrategia que tenía. Él conseguía un préstamo puente, compraba la empresa y luego pagaba el préstamo puente emitiendo deudas sobre la empresa que había comprado. Claro. Acá la cuestión fue que esta cuestión llegó al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal falla a favor de Inc. S.A. porque considera puntualmente que, y haciendo una interpretación del artículo 81, inciso A de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que en función de este artículo el legislador había matizado el principio de pertenencia de la deuda, o sea, este principio justamente por el cual el fisco había considerado que era improcedente la deducción. Para el Tribunal Fiscal, el principio de pertenencia de la deuda era únicamente con relación a personas físicas y asociaciones indivisas que tributaban, digamos, el impuesto a la ganancia conforme el criterio de fuente. Y para lo que eran las personas jurídicas, se regía por el principio de universalidad del pasivo. Ahí venía la cuestión en discusión. Cámara confirma lo que dice el Tribunal Fiscal, y cuando llega la cuestión a la Corte no adhiriendo al criterio de la Procuración, considera, digamos, y haciendo un análisis en función a los debates parlamentarios, que el principio de pertenencia o afectación patrimonial del artículo 81, inciso A, no estaba limitado únicamente a personas humanas y instituciones indivisas, como afirmaba el Tribunal Fiscal, sino también a sociedades, que, y acá voy a citar textualmente lo que dijo la Corte, que las sociedades no se encuentran autorizadas para deducir sus gastos en forma promiscua, según lo propone la tesis de universalidad del pasivo. Y sencillamente, digamos, lo que dice la Corte es, no importa si tributa según la teoría del balance o según la teoría de la fuente. Aquellas erogaciones que se pueden deducir son aquellas dirigidas a la obtención de ganancias grabadas o al mantenimiento o conservación de su fuente. Y en función a partir de esta premisa, es donde considera que en cierta forma
el endeudamiento en el cual había incurrido esta sociedad, no tuvo por finalidad llevar a cabo operaciones dentro de lo que era el giro comercial, efectivamente desplegado por lo que después fue Supermercados Norte, sino digamos que tuvo una finalidad distinta al giro comercial principal de la sociedad. Con lo cual, bueno, ahí no le considera la... ¿Quién estuvo? ¿Rosenkrantz de este fallo? ¿Tenés idea? Ya te digo, espera que lo tengo acá a la vista, a ver quién... Tiene un olor de técnico tan fuerte a Rosenkrantz que es maravilloso. No lo veo a otro miembro de la corte poniendo Mirá, tan... lo firmó Rosati, Hayton y Maqueda. Ah, mira, Sí. sorpresa. Rosati fue. Mira. Sí. Doctor Haddad está con nosotros, tiene alguna posibilidad técnica de unirse. Si puede prender la cámara, está bárbaro. ¿Vos podés comentarnos algo del tema Molinos Agro? ¿Lo tenías? Ahí se fue Jorge. Mirá, la Lamentablemente verdad sí. que en la distribución de tareas no lo llega a leer. Y el así tema que... consenso fiscal que iba a comentar Jorge tampoco lo tenés. No, que imagino que con respecto al tema del consenso fiscal habrá querido mencionar alguna jurisdicción más que se haya adherido, digamos. Sí, no, Pero aparte algunos detalles de la operación. Bueno, lamentablemente nosotros vamos a tener que cortar acá la grabación del programa. Ustedes saben, este programa grabado, porque el doctor Haddad ha tenido un problemita técnico. Así que nosotros, lamentando profundamente la ausencia del doctor Haddad, nos vamos a tener que ir despidiendo. Con un gran invitado, con una muy buena nota que tuvimos en el día de hoy, con Guillermo Gert aguantando los trapos y con Maxi Lagorio, que va a tener un laburo bárbaro porque va a tener que compaginar la grabación por un error de Claudio Charrutini, que se acordó que estaba grabándose en 2 lugares diferentes este programa. Así que luego de este día en donde Jorge Haddad me dijo al comienzo, no me sale nada bien, terminó por cumplirse esa regla. Señoras, señores, gracias. Discúlpenos por lo movido de esta edición, pero estos son problemas técnicos que tenemos que superar. La virtualidad tiene estas cosas. Guillermo, muchas gracias. si das un segundo, está entrando Jorge, a ver si puedo solucionar Bueno, el si está problema. entrando, entonces toda esta despedida de San Cuente le vamos a dar la entrada a Jorge y después nos despediremos mucho más corto. Bueno, perfecto, seguimos grabando como Dios manda. Nos despedimos, dijimos que todo iba a salir mal y apareció usted, Jorge. Así que ahora, si es tan amable, ¿tiene los papelitos como para seguir con nosotros? Por lo que estamos viendo, se está colocando los auriculares. Al final, Jorge, tuvo razón usted. Un día malo donde todo podía salir mal, siguió saliendo mal. Siempre se puede estar peor. Siempre Tranquilo. se puede estar peor. Esto es un programa de televisión en el fondo, así que sí, puede caerse esto y seguimos adelante. Todo. Vamos a hablar de consenso fiscal, si es tan amable, o quiere hablar de Molino Agro. ¿Qué se siente más cómodo? Mira, Molino Agro, y ahí empiezo cerrándola hoy. Seguimos, doctor. Hay un tema que es reiterativo dentro de la estructura del impuesto al valor agregado histórico. Yo te puedo contar experiencias. Yo empecé en rentas de la provincia de Buenos Aires allá por el año 73, y este tema, junto con el de el porcentaje a las concesionarias de auto, era el tema en ingresos brutos, que siempre se discutía en todos lados, nunca se pudo solucionar del todo. Que la Corte acá hace un olé con capa completa, pero analiza algunas cosas, que es el problema de la mera compra. La mera compra hoy no tiene tanta trascendencia. ¿Por qué? Porque hay compra electrónica, hay compra de Mercado Libre y todo el resto no necesitan la mera compra. La mera compra, ¿qué se entendía? El hecho que iba una persona a un lugar, compraba y se llevaba la mercadería o se la mandaba a la mercadería. Y después volvía a lo mejor a los 8 meses, al año siguiente o cosa similar. ¿A quién se le adjudicaba? Al que compraba y se iba a su provincia, o a quien vendía. Y era la discusión entre los dos
que siempre hubo, y por supuesto, como acá estamos hablando de plata y de mucha plata, porque si nos ubicamos 30, 40 años atrás, las compras se hacían a gente del Gran Buenos Aires y de Buenos Aires, de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires abarcaban casi todo el territorio. Pensemos simplemente en lo que era el 11 en la década del 70, la cantidad de industrias y de textiles y de otro tipo de... Y venían a comprar ahí mayoristas que se llevaban la mercadería para sus provincias. Lo suplantaron los supermercados comercialmente a esto. Y lo destrozó el Rodrigazo, por supuesto. Pero lo que plantea acá la empresa Molinos Agros es: yo compro mercadería agrícola sin procesar en la provincia de Córdoba. La mando a Santa Fe, la industrializo en Santa Fe y la exporto. Con lo cual, acá el problema se plantea por varios aspectos. Primero, la mera compra, que es lo que hace en Córdoba. Córdoba le dice: no, señor, acá usted está comprando, me aplica la tasa diferencial mayor, tienen una tasa del 1% en unos casos y del 3% en otros, y a eso le adiciona los dos fondos especiales que tiene la provincia de Córdoba para con diversos fines, pero son 3 impuestos los que está pagando ahí: ingreso bruto y 2 más. Y por otro lado, la empresa dice: señor, yo estoy industrializando en Santa Fe, con lo cual lo que se trató de hacer con el convenio multilateral es favorecer a quien está industrializando, y lo que consecuentemente Córdoba le está sacando una parte a la provincia de Santa Fe. Tercero, estoy exportando la mercadería, no me pueden cobrar por eso. Bueno, la Corte aclara, basándose y apartándose en algunas cosas del dictamen de la Procuración, que lo de la exportación en realidad no estaba específicamente grabado por Córdoba. Córdoba lo tiene exento en su propio código fiscal, y que la mera compra en este caso no era un tema. Fíjate vos cómo, después de analizar todo, la mera compra dice: acá no hay un problema federal. Por consiguiente, la competencia de la Corte es exclusivamente cuando hay ley 48, ley 48, artículo 14 de la ley 48, cuando hay un problema federal, de provincia a provincia, o de ciudadano de una provincia. Acá no hay un problema así. Acá las leyes son todas provinciales. Es un convenio provincial, por consiguiente, agote, eso se había superado en cierta medida, pero volvió con un fallo contra la provincia de Misiones, agota la instancia administrativa, judicial interna, y contra la sentencia de la Suprema Corte de Córdoba o Santa Fe, la que usted elija, en este caso Córdoba, venga. Si corresponde, nosotros vamos a analizarlo oportunamente. El análisis de la mera compra, por consiguiente, no es que está dándole la razón, porque al final se declara incompetente. Sin embargo, vuelve a analizar un tema que es importante compararlo. Yo lo planteo como tema para análisis, no como... Cuando están naciendo nuevamente ciertas aduanas internas e encubiertas en la Argentina. Exactamente, desde hace bastante tiempo que están haciendo eso, por necesidad. La necesidad tiene cara por la derecha. avidez fiscal de los gobernantes, punto. Sí, es importante tener en cuenta este fallo y analizarlo, por las consecuencias que pueden tener dentro de lo que es el convenio multilateral y dentro de lo que mera compra implicaría para todo el comercio y las compras que se hacen por Internet. Estamos dando una vuelta de tuerca de nuevo a problemas que duraron mucho tiempo para superarse
y nosotros en vez de avanzar seguimos retrocediendo, hasta en esto, ¿no? Realmente un tema complicado. Doctor, muchísimas gracias por el intento y por haber vuelto a entrar. No, por Espero favor, que el resto del discúlpenme. día cambie totalmente. Esperemos que cambie. Guillermo Gert, gracias por el programa de hoy. Maxi Lagorio, te pido mil disculpas porque vas a tener que laburar uniendo el programa, rehaciéndolo, y nosotros nos estamos despidiendo después de esta edición tan convulsionada de Sin Saco Fiscal. Nos encontramos mañana con Sin Saco Energía, con Fernando Meiter y con Julieta Lagorio a las 19 horas, con Karen Cagliarini y Pablo Olivera Silva el jueves con Sin Saco Política, el domingo con el doctor Dal nuevamente en Sin Saco y Sin Corbata, y el lunes, como siempre, Sin Saco, Tech and Biz. Después del libro que le mandé al grupo y que lo agarró Guillermo, lo sumo como columnista en cualquier momento de temas cripto en el programa. Señoras, señores, gracias por esto. En este momento sí termina de una vez por todas Sin Saco Fiscal.